Washington Square, de Henry James. Leído por Paco Bernal. Capítulo 1. En la primera mitad del presente siglo, y más en concreto en sus últimos años, ejerció y prosperó en la ciudad de Nueva York un médico que acaso gozara de una cuota excepcional de esa consideración con la que, en Estados Unidos, se ha retribuido invariablemente a los miembros distinguidos del gremio. Dicho gremio, en América, se ha tenido siempre por muy honorable, y más que en ningún otro lugar ha reclamado para sí el calificativo de liberal. En un país en el que para ocupar una posición social debe uno ganarse la vida o cuando menos hacer creer que se la gana, el arte de la curación da la impresión de haber reunido en alto grado dos reconocidas fuentes de mérito. Se inscribe en el terreno de la práctica, cosa muy estimable en Estados Unidos, y está tocado por la luz de la ciencia, un valor muy apreciado por una sociedad en la que el amor al conocimiento no siempre ha ido de la mano del ocio y la oportunidad. Contribuyó a la reputación del Dr. Sloper la circunstancia de que su ciencia y su habilidad se hallaran equilibradas a partes iguales. Era lo que podría llamarse un médico erudito, y al mismo tiempo no había en sus remedios ninguna abstracción. Siempre ordenaba a sus pacientes algún remedio. Aunque pasaba por ser un hombre muy concienzudo, no se enzarzaba en teorizaciones farragosas, y si a veces se explicaba con más detalle de lo que el enfermo necesitaba, nunca llegaba al extremo, como otros galenos de los que uno ha tenido noticia, de fiarlo todo a su exposición, sino que siempre dejaba una inescrutable receta. Había médicos que recetaban sin molestarse en ofrecer explicaciones, pero él tampoco pertenecía a esta clase, que era, a fin de cuentas, la más vulgar. Pronto se verá que hablo aquí de un hombre inteligente, y esa es la verdadera razón por la que el Dr. Sloper se había convertido en una celebridad local. En la época que nos incumbe tenía alrededor de 50 años y se hallaba en la cumbre de su popularidad. Era muy ingenioso y en la mejor sociedad de Nueva York se lo tenía por un hombre de mundo, pues de cierto lo era cumplidamente. Me apresuro a añadir, en anticipación de posibles equívocos, que no era ni por asomo un charlatán. Era un hombre honrado, a carta cabal, honrado hasta un extremo de cuya grandeza quizá no tuviera la ocasión de dar la medida exacta, y aun considerando el buen talante que distinguía al círculo social en el que practicaba su oficio, donde todos presumían de contar con el médico más brillante del país, Sloper justificaba a diario los talentos que el sentir popular le atribuía. Era un observador y hasta un filósofo, y ser brillante era una cualidad tan natural en él, tan fácil le resultaba, de acuerdo con el sentir popular, que jamás buscaba causar sensación ni recurría a las argucias y las pretensiones de las celebridades de segunda. Bien es verdad que la fortuna le había favorecido, de ahí que pudiera transitar cómodamente por las sendas de la prosperidad. Se había casado a los 27 años, por amor, con una muchacha encantadora, la señorita Catherine Harrington, de Nueva York, que aportó al matrimonio, además de sus encantos, una dote sustancial. La señora Sloper era afable, grácil, inteligente y elegante, y en 1820 figuraba entre las jóvenes hermosas de la pequeña aunque prometedora capital que, arracimada en torno a la batería de cañones, dominaba la bahía y se extendía hacia el norte hasta Canal Street, donde la hierba crecía al borde del camino. Ya a la edad de 27 años, Austin Sloper había dejado huella suficiente para mitigar la anomalía de ser el elegido entre una docena de pretendientes por una joven de la alta sociedad, dueña de una renta de $10,000 anuales y de los ojos más bonitos de la isla de Manhattan. Aquellos ojos
sumados a otras cualidades, fueron por espacio de 5 años una fuente de honda satisfacción para el joven médico, que era un marido tan devoto como feliz. Casarse con una mujer rica no alteró las pautas que se había trazado, y el doctor Slopa cultivó su profesión con un propósito tan firme como si no dispusiera de más recursos que la parte del modesto patrimonio que, a la muerte de su padre, se dividió entre los hermanos. No era su principal afán ganar dinero, sino más bien aprender algo y hacer algo en la vida. Aprender algo interesante y hacer algo útil. Tal era, en líneas generales, el plan que había esbozado, y cuya validez no juzgó que debiera verse en modo alguno menoscabada por la circunstancia de que su mujer gozase de una renta muy apreciable. Disfrutaba con la práctica y el ejercicio de una habilidad de la que era gratamente consciente, y tan patente resultaba que nada sino médico podía haber sido, que médico se empeñó en ser en las mejores condiciones posibles. Claro es que su holgada situación familiar le ahorró no pocos engorros, y que las relaciones de su mujer con la mejor sociedad le procuraron numerosos pacientes cuyos síntomas, sin ser en sí mismos más interesantes que los de las clases bajas, sí se exhibían con mayor rotundidad. Deseaba experiencia y en un lapso de 20 años la cosechó en abundancia. Debe añadirse que dicha experiencia, al margen de cuál pudiera ser su valor intrínseco, se reveló en ocasiones todo lo contrario de agradable. Su primer hijo, un niñito sumamente prometedor conforme a la sólida opinión del padre, que era poco proclive a entusiasmos gratuitos, murió al cumplir los 3 años. A despecho de los incontables recursos que la ternura materna y la ciencia paterna idearon para salvarlo. 2 años después, la señora Slopa dio a luz a un segundo retoño, un pobre retoño que, en razón de su sexo, así lo entendía el doctor, no podía sustituir a su llorado primogénito, a quien el padre se había prometido convertir en un hombre admirable. La llegada de la niña supuso una decepción, pero esto no fue lo peor. Una semana después del parto, la joven madre, que hasta el momento parecía recuperarse satisfactoriamente, como reza el dicho, empezó a presentar de buenas a primeras síntomas alarmantes, y antes de que hubiese pasado una semana, Austin Slopa había enviudado. Tratándose de un hombre cuya profesión consistía en salvar vidas, ni que decir tiene que con su propia familia había fracasado estrepitosamente, y un médico brillante que en el plazo de 3 años pierde a su mujer y a su hijo, ¿acaso debiera haberse preparado para ver cómo su reputación o su habilidad profesional se ponían en entredicho? Nuestro amigo, sin embargo, se libró de la crítica ajena, aunque no de la propia, que era con mucho la más autorizada y la más severa. Soportó el peso de esta íntima censura para el resto de sus días y llevó por siempre las cicatrices del castigo que la mano más cruel que hasta la fecha había conocido le infligió la noche siguiente a la muerte de su mujer. El mundo que, como ya se ha dicho, lo apreciaba, se compadeció demasiado de su desgracia para incurrir en ironías. Su infortunio le volvía más interesante si cabe y hasta contribuyó a ponerlo de moda. Se señaló que ni siquiera las familias de los médicos se libraban de las enfermedades más insidiosas y además el doctor Slopa ya había perdido a otros pacientes antes que a los 2 mencionados, lo cual constituía un honroso precedente. Le quedaba su hijita y, aunque la niña no era lo que él deseaba, se propuso hacer cuanto pudiese por ella. Disponía de una reserva de autoridad intacta, de la cual la pequeña pudo beneficiarse en abundancia en sus primeros años de vida. Se la bautizó, naturalmente, con el nombre de su pobre madre, y ni siquiera en su más tierna infancia el doctor la llamó otra cosa que no fuese Catherine. Creció fuerte y saludable, y al mirarla su padre se decía que, siendo así, al menos no debía temer por su pérdida. Digo siendo así porque, a decir verdad,
Pero esta es una verdad cuya revelación prefiero postergar. Capítulo 2. Cuando la niña tenía alrededor de 10 años, el doctor Slopa invitó a su hermana, la señora Penniman, a pasar una temporada con él. Dos habían sido las señoritas Slopa y ambas se habían casado jóvenes. La menor, la señora Almond, era la esposa de un próspero comerciante y madre de una floreciente familia. Ella misma se encontraba en plena floración y era una mujer guapa, tranquila y razonable, y la favorita de su inteligente hermano que, en punto a mujeres, aun cuando le uniese a ellas un estrecho parentesco, era un hombre de preferencias muy marcadas. Prefería a la señora Almond antes que a su hermana Lavinia, quien se había casado con un pobre presbítero de constitución enfermiza y ampulosa elocuencia que, a los 33 años, había dejado a su mujer viuda, sin hijos y sin fortuna, sin nada más que el recuerdo de su verbo florido, cuyo aroma impregnaba vagamente la conversación de la propia viuda. Sea como fuere, el doctor le ofreció cobijo bajo su techo y Lavinia lo aceptó con la presteza de una mujer que había pasado los 10 años de su vida conyugal en la pequeña localidad de Poughkeepsie. Su hermano no le había propuesto que se instalara con él indefinidamente. Solo le había sugerido que hiciera de su casa un asilo mientras encontraba una vivienda sin amueblar. No está claro que la señora Penniman llegase a emprender la búsqueda de tal vivienda. Lo que es incuestionable es que nunca la encontró. Se estableció con su hermano y allí se quedó para siempre. Y al cumplir Catherine los 20 años, su tía Lavinia seguía siendo uno de los rasgos más llamativos del entourage inmediato de la muchacha. La versión de la viuda era que se había quedado para hacerse cargo de la educación de su sobrina. Al menos esa era la razón que daba a todo el mundo, menos a su hermano, que jamás pedía explicaciones si él mismo podía imaginarlas cuando se le antojara. Además, aunque a la señora Penniman no le faltaba en absoluto cierta clase de seguridad artificial, por razones imprecisas se acobardaba ante el doctor Slopa y se abstenía de presentarse ante él como una fuente de instrucción. No tenía demasiado sentido del humor, aunque sí el suficiente para no caer en tal error. El doctor, por su parte, tenía el suficiente para disculparla, a la vista de su situación, por verse obligado a mantenerla buena parte de su vida. Así, aceptó tácitamente la propuesta que la señora Penniman formuló tácitamente, en el sentido de que era importante que la pobre huérfana tuviese cerca a una mujer brillante. La aceptación de Slopa no podía ser sino tácita, pues el lustre intelectual de su hermana jamás le había deslumbrado. Lo cierto es que, salvo cuando se enamoró de Catherine Harrington, jamás se había dejado deslumbrar por ninguna característica femenina, y aunque hasta cierto punto era lo que se conoce como un médico de mujeres, no tenía una opinión exaltada del sexo más complicado. Consideraba sus complicaciones más curiosas que edificantes, y tenía un concepto de la belleza de la razón, que, por lo general, rara vez se veía satisfecho con lo que observaba en sus pacientes. Su esposa había sido una mujer sensata, si bien constituía una indudable excepción. Esta acaso fuera, entre otras certezas suyas, la principal de todas. Tal convicción, como es natural, poco hizo por paliar o abreviar su viudez, y en el mejor de los casos puso un límite preciso al reconocimiento tanto de las posibilidades de su hija como de los métodos de su hermana. No obstante, al término de 6 meses, aceptó la presencia permanente de Lavinia como un hecho consumado, y, a medida que Catherine iba creciendo, se percató de que había, en efecto, buenas razones para que la muchacha tuviese una compañera de su propio e imperfecto sexo. El doctor Slopa era de una corrección extrema con la señora Penniman, de una corrección escrupulosa y formal, y ella solo lo había visto enfadarse una vez en la vida, cuando perdió los nervios al calor de una discusión teológica con su difunto marido. Con ella jamás discutía de teología, ni de nada en realidad,
Se contentaba con poner en claro, valiéndose de un lúcido ultimátum, cuáles eran sus deseos para Catherine. En cierta ocasión, cuando la niña tenía cerca de 12 años, el doctor Slopa habló con su hermana. «Procura convertirla en una mujer inteligente, Lavinia», le dijo. «Me gustaría que fuese una mujer inteligente». La señora Pennyman se quedó un momento pensativa tras oír estas palabras. «Mi querido Austin», preguntó entonces, «¿crees que es mejor ser inteligente que bueno?» «¿Bueno para qué?», replicó el doctor. «Nadie que no sea inteligente es bueno para nada». La señora Pennyman no vio razón para disentir. Es posible que diera en pensar que su gran utilidad en el mundo se debía a su capacidad para aceptar muchas cosas. «Claro que quiero que Catherine sea buena», dijo el doctor al día siguiente. «Pero no por ser tonta no será menos virtuosa, no la creo capaz de ser mala. Nunca habrá en su carácter una pizca de maldad. Es un pedazo de pan, como se suele decir, pero no me gustaría tener que compararla dentro de 6 años con el alimento básico». ¿Temes que pueda ser insípida? Mi querido hermano, ya me ocupo yo de poner la mantequilla, no tienes de qué preocuparte, respondió la señora Pennyman, que se arrogaba a los logros de Catherine porque supervisaba sus ejercicios al piano, un instrumento en el que la muchacha demostraba cierto talento, y la acompañaba también a sus clases de baile, donde no tenía más remedio que reconocer que la estampa de su sobrina no pasaba de ser discreta. La señora Pennyman era una mujer alta, delgada, rubia y bastante apagada, de amabilísima disposición, muy notable gentileza, aficionada a la literatura fácil y con un temperamento algo reconcentrado y tortuoso que no venía a cuento. Era romántica, era sentimental, tenía verdadera pasión por los misterios y los secretos sin importancia, una pasión sin duda inocente, pues sus secretos habían sido hasta la fecha tan poco aprovechables como un huevo podrido. No era sincera a ciencia cierta. Claro que este defecto no entrañaba grandes consecuencias, pues nunca había tenido nada que ocultar. Le habría gustado tener un amante y cartearse con él bajo un nombre supuesto, dejando sus misivas en algún comercio. He de decir que su fantasía nunca llevó la intimidad más allá de esta correspondencia imaginaria. Nunca tuvo un amante, pero su hermano, que era muy perspicaz, adivinaba estos deseos. Cuando Catherine cumpla los 17, se decía, Lavinia tratará de persuadirla de que algún joven con bigote está enamorado de ella. Y será del todo falso. Ningún joven, con bigote o sin él, se enamorará jamás de Catherine. Pero Lavinia lo dará por descontado y hablará con ella. Y hasta es posible que, si no se impone esa inclinación suya por lo clandestino, me lo diga también a mí. Catherine no se dará cuenta, y tampoco lo creerá, por fortuna para su paz de espíritu. La pobre Catherine no es romántica. Catherine era una niña sana y bien criada, sin rastro alguno de la belleza de su madre. No es que fuera fea, tenía un rostro anodino, corriente y delicado sin más. A lo sumo se decía de ella que tenía una cara agradable. Y a pesar de su condición de heredera, a nadie se le había pasado por la cabeza que fuese una beldad. La opinión que su padre tenía de la pureza moral de la muchacha estaba sobradamente justificada. Era asombrosa e inquebrantablemente buena, cariñosa, dócil, obediente y adepta a la verdad. De pequeña había sido bastante revoltosa y, aunque esta sea una confesión incómoda sobre una heroína, debo añadir que fue también algo glotona. Nunca, que yo sepa, llegó a robar las uvas pasas de la despensa, pero gastaba su asignación en pastelillos de nata. En este sentido, sin embargo, una actitud crítica estaría fuera de lugar, pues no es sino una alusión exenta de malicia a sus primeros años de vida. Decididamente, Catherine no era inteligente, no destacaba en sus estudios. En realidad no destacaba en nada. Tampoco era torpe y logró aprender lo necesario para desenvolverse dignamente en las conversaciones con sus contemporáneos, entre los cuales, todo hay que decir, ocupó siempre un lugar secundario. Es bien sabido que en Nueva York una joven puede ocupar un lugar principal.
Catherine, en razón de su modestia, no tenía deseo alguno de brillar, y en la mayoría de lo que se conoce como ocasiones sociales siempre se agazapaba en un segundo plano. Quería muchísimo a su padre, y lo temía en la misma medida. No había para ella hombre más inteligente, más atractivo y más famoso. Tan en serio se tomaba la pobre muchacha el ejercicio de sus afectos, que el leve y temeroso temblor que en ella se mezclaba con la pasión filial introducía en el asunto una nota de sabor en lugar de restárselo. Era su más profundo deseo complacer a su padre y consistía su noción de la felicidad en saber que lo había conseguido. Nunca lo consiguió más allá de cierto punto, aunque el doctor Sloper la trataba muy bien en general. Catherine era muy consciente de la situación y hallaba una razón para vivir en el objetivo de superar dicho punto crítico. Lo que no alcanzaba a discernir, desde luego, era la decepción que representaba para él, y eso que en 3 o 4 ocasiones se lo había manifestado casi a las claras. La muchacha creció en un ambiente tranquilo y próspero, pero llegó a los 18 años sin que la señora Penniman hubiese logrado hacer de ella una mujer inteligente. Al padre le habría gustado poder sentirse orgulloso de su hija, mas no había nada de lo que enorgullecerse en la pobre Catherine. Tampoco había nada de lo que avergonzarse, por supuesto, pero eso no le bastaba al doctor, que era un hombre orgulloso y al que le habría agradado pensar en su hija como una muchacha excepcional. Lo suyo era que Catherine hubiese sido guapa y dotada de gracia, inteligente y distinguida, pues su madre había sido la mujer más encantadora de su tiempo, y en cuanto a sí mismo el doctor era consciente de su valía. Por momentos le irritaba haber engendrado una hija tan corriente, e incluso llegaba al extremo de alegrarse al pensar que su mujer no había vivido para conocerla. Naturalmente, el doctor Sloper tardó en llegar a esta conclusión y no quiso dar el asunto por zanjado hasta que Catherine se hubo convertido en una señorita. Le concedió el beneficio de innumerables dudas. No tenía ninguna prisa por sacar conclusiones. La señora Penniman le aseguraba a menudo que la joven tenía un carácter delicioso, pero él sabía cómo interpretar estas afirmaciones. En su opinión significaban que Catherine carecía de la agudeza suficiente para discernir que su tía era mema, una limitación mental que, por fuerza, debía agradar a la señora Penniman. Sea como fuere, tanto el padre como la tía exageraban las limitaciones de la muchacha, pues aunque ésta quería mucho a su tía y era consciente de la gratitud que le debía, no le inspiraba ni un ápice del dulce temor que era el distintivo de la admiración que profesaba a su padre. No había para Catherine nada infinito en la señora Penniman. La caló de inmediato, por así decir, y lo que vio en ella no la deslumbró, mientras que las notables virtudes de su padre parecían alejarse hasta perderse en una suerte de luminosa vaguedad, no porque allí se esfumaran, sino porque Catherine era incapaz de seguirlas más lejos. No debe suponerse que el doctor descargara su decepción sobre la pobre muchacha, ni tan siquiera que le daba a entender que le hubiese jugado una mala pasada. Muy al contrario. Por miedo a ser injusto, cumplía su deber con un celo ejemplar y reconocía que Catherine era una hija cariñosa y leal. Además, él era un filósofo. Diluyó su decepción en el humo de incontables cigarros puros, y con el paso del tiempo terminó por acostumbrarse. Se complacía en no haber albergado ninguna esperanza. Bien es verdad que su razonamiento en este punto tenía algo de extraño. No espero nada, se decía. Por eso, si me da una sorpresa, todos serán ganancias netas. Si no me la da, no habrá pérdidas. Esto ocurría más o menos cuando Catherine había cumplido los 18 años, lo que demuestra que su padre no se había precipitado. A estas alturas, la muchacha no solo era incapaz de dar sorpresas, sino que casi cabía cuestionarse su capacidad para recibirlas, de tan callada y poco receptiva como era. Había quienes, hablando en plata, la tildaban de imperturbable, pero su falta de respuesta obedecía a que era tímida, inquietante y dolorosamente tímida. No todo el mundo lo entendía, de ahí que a veces pasara por insensible. En realidad, no había en el mundo un ser más tierno.
Capítulo 3. De niña prometía ser alta, pero a los 16 años dejó de crecer y su estatura, como otros rasgos de su constitución, no llegó a destacar. Era, de todos modos, una muchacha fuerte, bien formada y gozaba, por fortuna, de una excelente salud. Ya se ha señalado que el doctor era un filósofo, aunque no habría respondido yo por su filosofía de haber sido la pobre chica enfermiza y delicada. Su aspecto saludable constituía su principal certificado de belleza y tenía una piel lozana y clara, en la que el rojo y el blanco se combinaban armoniosamente, que daba gusto verla. Los ojos eran pequeños y serenos, las facciones más bien toscas, el pelo castaño y suave. Los críticos más severos la calificaban de normal y corriente, mientras que los más imaginativos veían en ella una joven elegante y silenciosa, pero ni los unos ni los otros se molestaban demasiado en hablar de ella. Cuando, según lo inculcado, comprendió que era una señorita, tardó mucho en llegar a convencerse, despertó en ella un llamativo gusto por la moda. Llamativo es el término más exacto. Se me antoja que debiera escribirlo en letra muy pequeña, pues su criterio no era ni mucho menos infalible. Se prestaba a confusiones y a situaciones embarazosas. Su indulgencia en este extremo respondía a los deseos de expresión de una naturaleza desorientada. Ambicionaba vestir con elocuencia y compensar su retraimiento con la rotundidad de su indumentaria. Y si de veras se expresaba a través de sus vestidos, a nadie puede culparse por no pensar que Catherine era una chica ingeniosa. Debe añadirse que, aun cuando tenía expectativas de heredar una fortuna, el doctor Slopa llevaba muchos años ganando $20,000 anuales y ahorrando la mitad de sus ingresos. La cantidad de la que disponía para sus gastos no era muy superior a la asignación de muchas jóvenes de condición más humilde. En el Nueva York de aquella época aún podía verse una trémula llama en algunos altares del templo de la sencillez republicana, y al doctor le habría complacido mucho ver a su hija presentarse, con gracia clásica como sacerdotisa de esta atemperada creencia. En privado hacía una mueca de disgusto al pensar que Catherine, además de ser fea, vestía con demasiada ostentación. Él, por su parte, disfrutaba con las cosas buenas de la vida y las utilizaba en abundancia, pero le aterraba la vulgaridad, e incluso albergaba la hipótesis de que era un fenómeno creciente en la sociedad que lo rodeaba. Por otro lado, el lujo en Estados Unidos no había alcanzado hace 30 años, ni mucho menos, las cotas de hoy, y el sagaz padre de Catherine tenía una visión algo anticuada de la educación de los jóvenes. No había llegado a formular una teoría precisa sobre el particular, pues por aquel entonces las personas no se veían en la necesidad de pertrecharse con una colección de teorías. Sencillamente encontraba más acertado y más razonable que una muchacha bien educada no cargase con la mitad de su fortuna sobre sus hombros. Catherine tenía unos buenos hombros y habría podido cargar con una cantidad de peso muy estimable, mas por consideración hacia su padre jamás se permitió manifestarlo y nuestra heroína ya había cumplido los 20 cuando se dio el capricho de comprar un vestido de noche de satén rojo, adornado con flecos dorados, tras largos años codiciando esta prenda en secreto. Cuando se lo ponía parecía una mujer de 30. Lo curioso es que, a pesar de esta afición por los vestidos, no había en Catherine ni una pizca de coquetería, y lo único que le preocupaba cuando los lucía era que la ropa, y no ella, causara una buena impresión. Aunque la historia no ha sido explícita sobre este punto, las conjeturas están justificadas. Con tan espléndidas vestiduras se presentó en una reunión organizada por su tía, la señora Almond. La joven tenía a la sazón 25 años, y aquella fiesta iba a ser el comienzo de algo muy importante. 3 o 4 años antes de esta ocasión, el doctor Slopa había trasladado sus lares a la zona residencial de la ciudad, como se dice en Nueva York. Había vivido desde que se casó en un edificio de ladrillo rojo con albardillas de granito y un espléndido montante en forma de abanico encima de la puerta, situado a 5 minutos andando del ayuntamiento, en una calle que conoció sus mejores días en el aspecto social en torno a 1820.
Poco después empezó a imponerse la moda de instalarse en el norte, pues, a decir verdad, la estrecha vía por la que fluye la ciudad de Nueva York no ofrecía otra alternativa, y el sonoro zumbido del tráfico se propagó aún más a derecha e izquierda de Broadway. En la época en la que el Dr. Slopa cambió de residencia, el murmullo del comercio se había tornado en poderoso rugido, que sonaba como música en los oídos de los ciudadanos de bien interesados en el crecimiento de la actividad comercial, como se complacían en denominarla, de su afortunada isla. El interés del doctor por este fenómeno era sólo tangencial, aunque a la vista de que la mitad de sus pacientes fueron convirtiéndose con el paso de los años en hombres de negocios sobrecargados de trabajo, tal vez debiera haber sido más inmediato para él. Y cuando buena parte de las casas de sus vecinos, igualmente decoradas con albardillas de granito y grandes montantes en forma de abanico, se transformaron en oficinas, almacenes, agencias comerciales y otros negocios relacionados con los usos mercantiles, resolvió trasladarse a un lugar más apacible. El ideal de tranquilidad y de retiro elegante en 1835 se encontraba en Washington Square, y allí se hizo construir el doctor una casa bonita, moderna, con una amplia fachada en la que habilitó una gran terraza junto a las ventanas del salón y un tramo de blancas escaleras de mármol que conducían hasta el porche, también revestido de mármol blanco. Esta estructura, como muchas de las viviendas colindantes con las que guardaba un parecido exacto, pasaba por incorporar hace 40 años los últimos avances de la ciencia arquitectónica, y todas ellas siguen siendo, a día de hoy, construcciones honorables y de probada solidez. Se erguían alrededor de una plaza cercada por una valla de madera y provista de abundante vegetación silvestre, lo que acrecentaba su sencilla apariencia rural. A la vuelta de la esquina se encontraba la zona más distinguida de la Quinta Avenida, que partía de allí con un aire confiado y espacioso, en el que se adivinaba un destino prometedor. Tal vez se deba a la ternura que inspiran sus orígenes, pero lo cierto es que esta zona de Nueva York es para muchos la más exquisita. Ostenta una suerte de consolidada serenidad que no se observa con frecuencia en otros barrios de la larga y bulliciosa urbe. Tiene un aire más maduro, más rico y más distinguido que cualquiera de las ramificaciones hacia el norte del gran eje vertical. La apariencia de haber albergado algo de historia social. Fue aquí, como seguramente saben de buena tinta, donde llegaron ustedes a un mundo que parecía ofrecer una abundante variedad de intereses. Fue aquí donde en otro tiempo vivieron sus abuelas, en venerable aislamiento, y donde éstas dispensaron una hospitalidad tan apreciada por la imaginación como por los paladares infantiles. Fue aquí donde, con paso seguro, se adentraron ustedes por primera vez en territorios desconocidos de la mano de sus niñeras, donde aspiraron el peculiar olor de los ailantos que a la sazón proporcionaban a la plaza su principal fuente de sombra, esparciendo un aroma que, a falta de criterio suficiente, no podían ustedes rechazar como se merecía. Fue aquí, en definitiva, donde su primera escuela, regentada por una anciana provista de una férula, de amplio pecho y sólidas raíces, que bebía té a todas horas en una taza azul con un platito desparejado, amplió el círculo tanto de sus observaciones como de sus sensaciones. Fue aquí, en todo caso, donde mi heroína pasó muchos años de su vida, lo cual constituye mi excusa para esta digresión topográfica. La señora Almond vivía bastante más al norte, en una calle muy larga que aún se encontraba en estado embrionario, una zona donde el ensanche de la ciudad empezaba a adoptar un aire teórico, donde los álamos crecían junto a las aceras, si es que las había, mezclándose su sombra con los tejados en punta de las desganadas construcciones holandesas, y donde los cerdos y las gallinas retozaban en el arroyo. Estos pintorescos rasgos del ambiente rural que hoy han desaparecido por completo del escenario urbano de Nueva York perviven todavía en la memoria de las personas de mediana edad que en su día habitaron en barrios cuya mención hoy podría causarles rubor.
Catherine tenía muchos primos, y con los hijos de su tía Almond, que llegaron a ser 9, estableció estrechas relaciones de intimidad. Cuando era pequeña inspiraba en sus primos cierto temor. La tenían, como suele decirse, por una niña educadísima, y una persona que vivía en la intimidad de su tía Lavinia por fuerza reflejaba una parte de la grandeza de aquella mujer. La señora Penniman era para los hermanos Almond un objeto más susceptible de admiración que de simpatía. Sus maneras se les antojaban formidables y extrañas, y su luto vistió de negro 20 años a partir de la muerte de su marido, y una mañana de buenas a primeras apareció con rosas en el sombrero, se complicaba en lugares insólitos, con aditamentos tales como hebillas, abalorios y alfileres muy desalentadores de la confianza. Era demasiado estricta con los niños, y para lo bueno y para lo malo, y los abrumaba con esa manera de esperar de ellos comportamientos sutiles. De ahí que visitarla fuese muy parecido a ir a la iglesia y tener que sentarse en el primer banco. Pasado algún tiempo se descubrió, sin embargo, que la tía Lavinia era un mero accidente en la existencia de Catherine y no una parte de su esencia, y que cuando la niña iba a pasar un sábado con sus primos se prestaba a jugar a lo que hace el rey e incluso a saltar a pídola. Así las cosas, no fue difícil llegar a un buen entendimiento y Catherine confraternizó con sus primos por espacio de muchos años. Digo primos porque 7 de los hijos de los Almond eran chicos y Catherine tenía preferencia por los juegos que se practican mejor en pantalones. Poco a poco los pantalones de los niños se fueron alargando y sus portadores dispersándose y abriéndose camino en la vida. Los mayores superaban a Catherine en edad y los que no fueron a la universidad se colocaron en contadurías. Una de las hijas se casó puntualísimamente, mientras que la otra se comprometió con idéntica puntualidad. Para celebrar este último acontecimiento organizó su tía Almond la mencionada fiesta. Su hija iba a casarse con un tenaz agente de bolsa, un joven de 27 años. Se tuvo por muy buena cosa. Capítulo 4. La señora Penniman, con más hebillas y abalorios que nunca, acudió naturalmente a la celebración, acompañada por su sobrina. También el doctor había prometido asistir algo más avanzada la velada. Comenzó el baile, y no había pasado mucho tiempo cuando Marian Almond se acercó a Catherine, escoltada por un joven de gran estatura. Presentó al muchacho como persona con grandes deseos de conocer a nuestra heroína y como primo de Arthur Townsend, su prometido. Marian Almond era una encantadora jovencita de 17 años, con una figura menuda y una enorme banda en el vestido, a cuyos elegantes modales nada tenía que añadir el matrimonio. Ya entonces se comportaba como una perfecta anfitriona, que recibía a los invitados abanico en mano, diciendo que con tantas personas a las que atender no le quedaría tiempo para bailar. Pronunció un largo discurso sobre el primo del señor Townsend, a quien propinó un golpecito con el abanico, antes de retirarse para continuar con sus ocupaciones. Catherine no llegó a entender todo lo que dijo Marian. Su atención estaba puesta en disfrutar de la naturalidad de su prima y el fluir de sus ideas, tanto como en contemplar al joven, que era notablemente apuesto. Había logrado de todos modos registrar el apellido del caballero, cosa que con frecuencia no conseguía cuando le presentaban a alguien, que al parecer era el mismo que el del joven agente de bolsa con el que su prima iba a casarse. Siempre se atolondraba con las presentaciones, le resultaban difíciles y le asombraba que a algunos, su nuevo conocido sin ir más lejos, les afectasen tan poco. No sabía qué decir, ni qué consecuencias podía tener el que no dijese nada. Las consecuencias fueron en esta ocasión muy agradables. Sin darle tiempo para sentirse incómoda, el señor Townsend empezó a hablar con una sonrisa natural, como si se conociesen desde hacía un año. ¡Qué fiesta tan deliciosa! ¡Qué casa tan bonita! ¡Qué familia tan interesante! ¡Qué muchacha tan guapa, su prima! Estas observaciones, que en sí mismas no revestían gran profundidad, parecía ofrecerlas el señor Townsend por lo que valían y como tributo a una persona conocida.
Miraba a Catherine a los ojos. Ella no respondía, solo escuchaba y lo observaba. Y el joven, como si no esperase ninguna réplica en particular, siguió hablando de otros muchos asuntos con el mismo tono cómodo y espontáneo. Catherine, aunque se había quedado muda, no se sentía incómoda. Parecía indicado que él se explayara y ella se limitara a mirarlo. Lo que hacía que todo resultase tan natural era que él fuese tan atractivo, o, mejor dicho, así lo pensó Catherine, tan guapo. La música, que había cesado unos momentos, no tardó en sonar de nuevo, y entonces, con una sonrisa más amplia y más acentuada, el joven le preguntó si le haría el honor de bailar con él. Ni siquiera esta solicitud respondió ella con un sentimiento audible. Simplemente dejó que él le pasara un brazo por el talle. En ese momento se le ocurrió con más intensidad que nunca que aquel era un lugar muy singular para que en él descansara el brazo de un caballero. Y al momento se dejó conducir, siguiendo la armoniosa rotación de la polca. Terminado el baile, se sintió acalorada y dejó de mirarlo unos instantes. Se abanicó y contempló las flores pintadas en su abanico. El joven le preguntó si le apetecía seguir bailando, y Catherine vaciló antes de responder con la mirada puesta en las flores. ¿Se marea?, preguntó él con exquisita amabilidad. Catherine lo miró entonces. Era decididamente guapo, y no estaba acalorado, ni mucho menos. Sí, respondió. Apenas sabía por qué, pues nunca se había mareado bailando. Bueno, en ese caso nos sentaremos a charlar tranquilamente, propuso el señor Townsend. Iré a buscar dónde. Encontró un buen sitio, un rincón encantador, un pequeño sofá que parecía concebido exclusivamente para dos. A esas alturas la casa estaba abarrotada. El número de bailarines había aumentado y los invitados se congregaban alrededor de la escena, de manera que Catherine y su acompañante pasaban inadvertidos y parecían aislados. «A charlar», había dicho el joven, pero seguía siendo el único que hablaba. Catherine estaba reclinada en el asiento sin apartar los ojos de él, sonriendo y pensando que era un muchacho muy inteligente. Sus rasgos se asemejaban a los modelos pictóricos. Nunca había visto ella unas facciones tan delicadas, tan bien cinceladas y definidas entre los jóvenes neoyorquinos con los que se cruzaba por la calle o coincidía en un baile. Era alto y delgado, pero de aspecto fuerte. Nuestra heroína pensó que parecía una escultura, aunque una escultura no hablaría de ese modo y sobre todo no tendría los ojos de un color tan peculiar. Él no había estado nunca en casa de los Almond, se sentía como un extraño y agradecía la amabilidad de Catherine al apiadarse de él. Era primo de Arthur Townsend, no demasiado cercano. Varios grados de parentesco los separaban, y éste lo había invitado para presentarle a la familia. La verdad es que era un completo extraño en Nueva York. Había nacido allí, pero llevaba muchos años fuera de la ciudad. Había estado viajando por el mundo y viviendo en lugares exóticos. Apenas hacía 2 meses que había regresado. Nueva York era muy agradable, pero se sentía solo. «La gente se olvida de uno, ¿comprende?», dijo sonriendo a Catherine, con aquella mirada deliciosa e inclinándose hacia ella de costado, con los codos apoyados en las rodillas. Catherine pensaba que nadie que lo hubiese visto una sola vez podría olvidarlo jamás, pero se guardó para sí esta reflexión como se guarda un objeto valioso. Estuvieron un rato en el sofá. El señor Townsend era muy ingenioso. Se interesó por las personas que tenían cerca, trató de adivinar la identidad de algunos invitados y cometió errores muy divertidos. Analizó a los presentes con libertad, improvisando comentarios positivos. Catherine nunca había oído a nadie, y mucho menos a un joven, hablar de esa manera. Se expresaba como el personaje de una novela, o mejor dicho, como un actor que se acerca hasta el borde del escenario, mirando al público, con todas las miradas puestas en él, y despierta la admiración general por su presencia de ánimo. Y, al mismo tiempo, no se parecía en nada a un actor. Se mostraba sincero y sin ninguna afectación.
Era, sin lugar a dudas, muy interesante. Y en estas estaba cuando Marian Almond se abrió camino entre la concurrencia y, al ver que los jóvenes seguían juntos, profirió una exclamación de ironía que hizo volverse a todo el mundo y sonrojarse a Catherine. La anfitriona interrumpió su conversación para indicar al señor Townsend, a quien trataba ya como si se hubiese casado y fuese por consiguiente su primo, que fuese enseguida a ver a su madre, pues desde hacía media hora quería presentarle a la señora Almond. «Volveremos a vernos», le dijo a Catherine antes de retirarse, y ella lo tomó por una despedida muy original. Marian cogió del brazo a Catherine y se la llevó. «No hace falta que te pregunte qué opinas de Morris», señaló. «¿Es ese su nombre?» «No pregunto qué opinas de su nombre, sino qué opinas de él». «Bueno, nada en particular», respondió Catherine, disimulando por primera vez en su vida. «Me dan ganas de decírselo», exclamó Marian con gran entusiasmo. «Le vendrá muy bien, es muy engreído». «¿Engreído?», repitió Catherine mirando a su prima. «Eso dice Arthur, y Arthur lo conoce bien». «No se lo digas, por favor», imploró Catherine con un murmullo. «Que no le diga que es engreído, ya se lo he dicho docenas de veces». Al oír esta declaración de osadía, Catherine miró a su interlocutora de hito en hito. Atribuyó el descaro de Marian al hecho de que iba a casarse, pero también se preguntó si, cuando ella se prometiera, se le exigirían las mismas proezas. Media hora más tarde vio a su tía Lavinia sentada en el alféizar de una ventana, con la cabeza ladeada, escudriñando el salón a través de sus impertinentes de oro. Se encontraba en compañía de un caballero levemente inclinado hacia adelante, de espaldas a Catherine. Reconoció al instante aquella espalda, a pesar de que nunca la había visto, pues cuando el joven se despidió de ella a instancias de su prima, lo hizo con el mejor de los estilos, sin darse la vuelta. Morris Townsend, un hombre que ya le sonaba muy familiar, como si alguien lo hubiese estado susurrando en su oído la última media hora, compartía con la señora Penniman sus impresiones acerca de los invitados, como antes se hiciera con ella. Formulaba observaciones ocurrentes y la mujer sonreía, como si mereciesen su aprobación. Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, Catherine se alejó. No quería que él la viese. En todo caso, la escena le resultó muy grata. Que él estuviese conversando con su tía Lavinia, con quien ella vivía y hablaba a diario. Tuvo la sensación de que de esa manera seguía teniéndolo cerca y podía admirarlo con más facilidad que si ella fuera el objeto de sus atenciones. Y que a su tía le agradase el muchacho, que no se alarmara ni se sorprendiera por sus comentarios, le pareció una ventaja personal. Y es que no había criterio más exigente que el de la señora Penniman, pues éste se hallaba plantado en la tumba de su difunto marido, donde, según había llegado a convencer a todo el mundo, yacía enterrado el genio de la conversación. Uno de los Almond, como Catherine llamaba a sus primos, invitó a nuestra heroína a bailar una cuadrilla, y por espacio de un cuarto de hora, al menos sus pies encontraron en qué ocuparse. Esta vez no se mareó, tenía la cabeza clara. Concluido el baile, se encontró cara a cara con su padre. El doctor Slopa lucía por lo común una leve sonrisa, nunca demasiado explícita, y con esta sonrisa jugando en sus ojos claros y en su rostro pulcramente afeitado, se quedó mirando el vestido rojo de su hija. «¿Es posible que esta persona tan magnífica sea mi hija?», preguntó. Habría sido una sorpresa para él que alguien le hubiera dicho que sí. Cierto era que siempre se dirigía a su hija con ironía, y a ella siempre le causaba placer que se dirigiese a ella, aun cuando se viese obligada a dejar a un lado su placer, por así decir. Había retazos de sorna, pequeños restos y fragmentos de ironía, con los que Catherine nunca sabía qué hacer, que presumía demasiado sutiles para ella, y aunque lamentaba sus limitaciones intelectuales, encontraba estas apreciaciones demasiado valiosas para desecharlas, y estaba convencida de que, si las almacenaba en su cabeza, acaso contribuyeran a aumentar su sabiduría.
No estoy magnífica, respondió con modestia, deseando haberse puesto otro vestido. Estás suntuosa, opulenta, derrochadora, repuso su padre. Parece que tuvieras 80.000 años. Pero como no los tengo, fue la ilógica respuesta de Catherine. Tenía por el momento una noción muy imprecisa de su fortuna. Como no los tienes, no debería parecer que sí los tienes. ¿Lo estás pasando bien? La joven vaciló unos instantes y apartó la mirada antes de responder. Estoy bastante cansada, murmuró. Como ya se ha señalado, esta fiesta era el comienzo de algo importante para Catherine. Por segunda vez en su vida no fue franca en su respuesta. Y el comienzo de una época de disimulo es, con seguridad, una fecha significativa. Catherine no se fatigaba por tan poca cosa. Sin embargo, de vuelta a casa en el carruaje, estuvo tan callada como si su fatiga fuera cosa cierta. La manera en que el doctor Slopa se dirigió a su hermana Lavinia se asemejó mucho al tono que antes había adoptado con su hija. ¿Quién era ese joven que te estaba cortejando?, preguntó. ¿Qué cosas tienes, hermano mío?, musitó con desdén la señora Penniman. Parecía muy enternecido. Estuve media hora observándoos y puedo asegurarte que su aire era de auténtica devoción. Su devoción no era por mí, respondió la señora Penniman. Era por Catherine. Me estuvo hablando de ella. Catherine los escuchaba con la mayor atención. Tía Penniman, exclamó con voz débil. Es muy apuesto, es muy inteligente, se expresaba con muchísimo acierto, continuó su tía. ¿Se ha enamorado de esta majestuosa criatura?, inquirió el doctor en tono jocoso. Padre, protestó la muchacha en un tono apenas audible, agradeciendo de todo corazón la oscuridad del coche. Eso no lo sé, pero elogió su vestido. Catherine no se preguntó, ¿solo mi vestido? El anuncio de su tía Lavinia la impresionó por su riqueza y no por su escasez. Ya lo ves, dijo su padre, cree que tienes 80.000 al año. No creo que lo piense, replicó la señora Penniman. Es un joven demasiado refinado. Debe de ser refinadísimo para no pensarlo, fue la respuesta del doctor. Pues sí que lo es, exclamó Catherine sin darse cuenta. Creía que estabas dormida, dijo su padre, y añadió para sus adentros. Ha llegado la hora. Lavinia se dispone a organizar un romance para Catherine. Es una vergüenza que recurra a estos ardides. ¿Cómo se llama el caballero?, preguntó en voz alta. No me quedé con su nombre y no quise preguntárselo. Pidió que nos presentaran, explicó la señora Penniman con cierta grandeza. Pero ya sabes lo mal que vocaliza Jefferson. Jefferson era el señor Almond. Catherine, querida, ¿cómo se llama el caballero? Por espacio de un minuto, de no haber sido por el traqueteo del carruaje, se habría oído caer un alfiler. No lo sé, tía Lavinia, respondió en voz muy baja, y pese a toda su ironía, su padre la creyó. Capítulo 5. El doctor Slopa averiguó lo que había preguntado 3 o 4 días más tarde, cuando Morris Townsend fue con su primo de visita a Washington Square. La señora Penniman no le contó a su hermano, a su regreso de la fiesta, que había intimado con el simpático muchacho cuyo nombre ignoraba y al que, como a su sobrina, le gustaría mucho volver a ver. Se mostró muy complacida, incluso halagada, cuando un domingo por la tarde se presentaron los dos caballeros. La compañía de Arthur Townsend daba a la ocasión un cariz más natural, pues el joven estaba a punto de emparentar con la familia, y la señora Penniman ya le había señalado a Catherine que, puesto que Arthur iba a casarse con Marian, sería una gentileza de su parte pasar a visitarlas. Estos acontecimientos sucedieron a finales del otoño, cuando Catherine y su tía se habían sentado junto a la chimenea en la creciente penumbra del salón.
Arthur Townsend se sentó al lado de Catherine, mientras que su primo se acomodó en el sofá al lado de la señora Pennyman. Catherine no había sido hasta el momento una persona exigente. Era fácil complacerla y disfrutaba del trato con jóvenes caballeros. Esa tarde, por el contrario, el prometido de Marian le causó cierta irritación. Estuvo mirando el fuego y frotándose las rodillas con las manos. Ella, por su parte, ni siquiera se esforzó en animar la conversación. Toda su atención estaba puesta en el otro extremo de la sala. Escuchaba el diálogo entre su tía y el otro señor Townsend. Este la miraba de cuando en cuando y sonreía, como dando a entender que también hablaba para ella. A Catherine le habría gustado sentarse con ellos para verlo y oírlo mejor, pero temía que pareciese un atrevimiento y una muestra de ansiedad. Además, habría sido una descortesía con el prometido de Marian. No entendía por qué razón el otro caballero prefería a su tía Lavinia, cómo tenía tanto que contarle a la señora Pennyman, por quien los jóvenes en general no mostraban demasiada inclinación. De ninguna manera tenía celos de su tía, aunque sí un poco de envidia, y sobre todo estaba muy sorprendida, pues Morris Townsend era para ella un objeto con el que ejercitar eternamente su imaginación. Su primo hablaba de la casa que había comprado con miras a su matrimonio y de las comodidades con que se proponía dotarla, de cómo Marian quería una casa grande, mientras que la señora Almond le recomendaba una más pequeña, y de cómo él estaba convencido de haber encontrado la mejor de la ciudad. De todos modos, dijo, será solo para 3 o 4 años. Después nos mudaremos. Es la costumbre en Nueva York. Mudarse cada 3 o 4 años. Así uno siempre tiene lo mejor. La ciudad crece muy deprisa y hay que adaptarse a su ritmo. Cada vez se desplaza más hacia el norte. No cabe duda de que esa es su dirección. Si no temiera que Marian pudiera sentirse sola, yo me instalaría lo más lejos posible y esperaría que la ciudad se fuera acercando. En cuestión de 10 años todos nos habrían seguido. Pero Marian quiere tener vecinos, no quiere ser una pionera. Dice que para eso prefiere vivir en Minnesota. Supongo que nos iremos aproximando al norte poco a poco. Cuando nos cansemos de una calle nos mudaremos más arriba. Así siempre tendremos casa nueva. Es una gran ventaja vivir en una casa nueva. Uno disfruta de los últimos avances. Cada 5 años lo inventan todo de nuevo, y es muy buena cosa seguir el ritmo del progreso. Yo siempre he procurado adaptarme a las novedades en todos los sentidos. ¿No cree usted que llegar más alto es un buen lema para una pareja de recién casados? ¿Cómo se llama esa poesía? ¿Cómo la llaman? Excelsior. Eso es. Catherine prestaba a su joven visitante solo la atención precisa para percatarse de que no era así como Morris Townsend había hablado la noche de la fiesta, o de que en ese momento estaba conversando con su afortunada tía. De pronto el aspirante a primo cobró mayor interés. Se percató de que Catherine estaba afectada por la presencia de su compañero y juzgó oportuno explicarla. Mi primo me pidió que le permitiera acompañarme, dijo. De lo contrario, no me habría tomado la libertad. Parecía muy deseoso de venir. Ya sabe que es muy sociable. Le dije que prefería pedir permiso primero, pero me aseguró que su tía Pennyman le había invitado. Cuando quiere ir a algún sitio, no repara en lo que dice, aunque da la impresión de que la señora Pennyman le parece muy bien. Nos alegramos mucho de verlo, respondió Catherine. Quería seguir hablando de él, pero no se le ocurría qué decir. No lo conocía, añadió. ¿Cómo? Me ha dicho que estuvo media hora hablando con usted la otra noche. Quiero decir que no lo conocía antes de la fiesta. Esa fue la primera vez. Ha estado fuera de la ciudad. Ha estado viajando por el mundo. No conoce a mucha gente en Nueva York, pero es muy sociable y quiere conocer a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Preguntó Catherine. Bueno, a la gente distinguida, a todas las muchachas bonitas, como la señora Pennyman. Y Arthur Townsend se rió para sus adentros. A mi tía le gusta mucho, dijo ella. A la mayoría de la gente le gusta, es muy brillante. Parece extranjero, observó Catherine. Bueno,
Yo nunca he conocido a ningún extranjero, respondió el prometido, en un tono que parecía denotar que su ignorancia estaba justificada. Yo tampoco, confesó Catherine con más humildad. Dicen que son muy brillantes, añadió vagamente. A mí los neoyorquinos me parecen bastante inteligentes. Sé que algunos se consideran demasiado inteligentes para relacionarse conmigo, pero no es verdad. No creo que nadie pueda ser demasiado inteligente, señaló la joven con la misma humildad. No lo sé. Algunos dicen que mi primo es demasiado inteligente. Catherine recibió esta revelación con hondo interés, y la sensación de que, si Morris Townsend tenía algún defecto, naturalmente sería ese. Pero no quiso comprometerse y al momento preguntó: ¿Piensa quedarse aquí definitivamente ahora que ha regresado? Ah, exclamó Arthur, si encuentra algo que hacer. ¿Algo que hacer? Algún trabajo, alguna ocupación. ¿Es que no la tiene? Preguntó Catherine, que nunca había oído hablar de un joven de la alta sociedad en tal situación. No, está buscando, pero no encuentra nada. Lo lamento mucho, se permitió decir. Él no se preocupa, se lo toma con calma, no tiene prisa. Es muy peculiar. De eso Catherine estaba segura, y se entregó unos momentos a la contemplación de aquella idea, sopesando algunas de sus implicaciones. ¿No podría trabajar en el negocio de su padre, en su oficina? No tiene padre, solo tiene una hermana. Una hermana no es de gran ayuda. Catherine pensó que, si ella fuera su hermana, no aceptaría semejante afirmación. ¿Es agradable su hermana? Preguntó poco después. No lo sé. Tengo entendido que es muy respetable, dijo Arthur. Y entonces miró a su primo y se echó a reír. Hablamos de ti, explicó. Morris Townsend hizo una pausa en su conversación con la señora Penniman y esbozó una leve sonrisa. Después se levantó como si se dispusiera a marcharse. Temo no poder devolverte el cumplido, le dijo a su primo. En cuanto a la señorita Slopa, eso es otro cantar. A Catherine le pareció una respuesta extraordinariamente acertada. Sin embargo, se sonrojó y se puso en pie. Morris Townsend se quedó mirándola. Seguía sonriendo. Le tendió la mano para despedirse. Y aún en aquellas circunstancias, la muchacha se alegró de haberlo visto. Ya le diré lo que me ha dicho cuando se vaya usted, dijo la señora Penniman con una risita muy elocuente. Catherine se ruborizó, pues casi tenía la sensación de que se estaban burlando de ella. ¿Qué demonios podía haber dicho de ella aquel joven tan guapo? Él seguía mirándola a pesar de su rubor, aunque con mucha amabilidad y respeto. No he tenido la ocasión de hablar con usted, dijo Morris, y esa es la razón de mi visita. Pero también será una buena razón para volver en otro momento. Un pequeño pretexto, si es que estoy obligado a dar alguno. No tengo ningún miedo a lo que pueda decir su tía cuando me haya marchado. Con esto los dos caballeros se retiraron, y Catherine, que seguía ruborizada, dirigió a su tía una mirada interrogante y grave. Era incapaz de artificios elaborados, y nunca echaba mano de bromas para averiguar lo que deseaba. Como tampoco recurría a la afectación de insinuar que se tenía por ofendida. ¿Qué ibas a decirme?, preguntó. La señora Penniman se acercó con una sonrisa y un leve asentimiento de cabeza. La miró de arriba abajo y le ajustó con un gesto la lazada del cuello. Es un gran secreto, mi querida niña, pero ha venido a cortejarte. Catherine se puso seria y se quedó callada. ¿Eso te ha dicho? No lo ha dicho exactamente, pero lo ha dado a entender, y yo soy buena entendedora. ¿Entendiste que venía a cortejarme a mí? Desde luego que a mí no, señorita, aunque tengo que reconocer que es 100 veces más educado que la mayoría de los caballeros de su edad, al encomendarse a una persona como yo, que ya no es precisamente joven. No es en mí en quien está pensando. Y la señora Penniman le dio a su sobrina un beso muy cariñoso. Tienes que tratarlo con mucha cortesía. Catherine estaba perpleja. No te comprendo, dijo. No me conoce. Ah, sí, que te conoce, más de lo que te imaginas. Se lo he contado todo de ti. Tía Lavinia,
musitó Catherine, como si aquello fuera un abuso de confianza. Pero si no le conocemos, no sabemos nada de él. Había una infinita modestia en el uso del plural por parte de la pobre muchacha. Su tía no lo tuvo en cuenta. Mi querida Catherine, sabes muy bien cuánto lo admiras, respondió casi con acritud. Tía Lavinia, fue cuanto Catherine acertó a murmurar una vez más. Bien pudiera ser que lo admirase, mas no creía que debiera expresar su admiración. Y si aquel radiante desconocido, aquella repentina aparición que apenas le había oído la voz ya manifestaba un interés romántico por ella, conforme a la expresión que acababa de emplear su tía, sólo podía ser el fruto de las fantasías de la buena mujer, pues de todos modos era sabido que la señora Penniman tenía una imaginación portentosa. Capítulo 6. La señora Penniman a veces daba por descontado que los demás tenían tanta imaginación como ella. De ahí que, cuando al cabo de media hora llegó su hermano, se dirigió a él guiada por esta firme convicción. Ha estado aquí, Austin. Es una lástima que no lo hayas visto. ¿De quién demonios hablas?, preguntó el doctor. Del señor Morris Townsend. Nos ha hecho una visita deliciosa. ¿Y quién demonios es el señor Morris Townsend? La tía Lavinia se refiere al caballero cuyo nombre yo no recordaba, explicó Catherine. El caballero de la fiesta de Elizabeth que estaba tan impresionado con Catherine, apostilló la señora Penniman. Ah, con que se llama Morris Townsend. Y ha venido a proponerte matrimonio. Padre, murmuró la muchacha por toda respuesta, acercándose a la ventana, donde el crepúsculo había dado paso a la oscuridad. No creo que se atreviera a hacer una cosa así sin tu permiso, contestó Lavinia con mucho donaire. El tuyo, querida, ya parece tenerlo, respondió su hermano. Por si aquello no bastase, a la señora Penniman se le escapó una risita tonta, y Catherine, con la frente apoyada en el cristal de la ventana, escuchó este intercambio de epigramas con mucha reserva, como si no fueran rejonazos en su destino. La próxima vez que venga, añadió el doctor, no estaría mal que me avisaras. Tal vez desea hablar conmigo. Morris Townsend volvió unos 5 días después, pero no se avisó al doctor Sloper, que se encontraba fuera en ese momento. Catherine estaba con su tía cuando se anunció la visita del caballero y la señora Penniman, con muchas alaracas, decidió quitarse de en medio e insistió en que su sobrina lo recibiera sola en el salón. Esta vez viene a verte solo a ti, le aseguró. Sus conversaciones conmigo han sido solo preliminares para ganarse mi confianza. Créeme si te digo, querida, que literalmente no tengo el courage de estar presente. Y sus palabras eran la pura verdad. La señora Penniman no era una mujer valiente y veía en Morris Townsend a un joven de gran fortaleza y notables facultades para la sátira, un espíritu brillante, resuelto y agudo, en cuya presencia uno debía obrar con suma cautela. Concluyó que era un muchacho imperioso, y le gustó tanto la palabra como la idea. No tenía ni un ápice de celos de su sobrina, y había sido completamente feliz con su marido, pero en lo más hondo de su ser se permitió la siguiente observación. ¡Ay, un marido así tendría que haber tenido yo! El joven Townsend era, sin duda, mucho más imperial, terminó por llamarlo, que el señor Penniman. Fue así como Catherine se vio con Morris Townsend a solas, y su tía no apareció ni siquiera al final de la visita. Fue una visita larga. El joven pasó más de 1 hora en el salón, sentado en el mejor sillón. Esta vez parecía más a sus anchas, más familiar. Ligeramente repantingado en el asiento, azotaba con el bastón un cojín que tenía cerca. Recorría la sala con la mirada y se fijaba en los objetos que veía, además de en Catherine, a quien también se permitió contemplar con libertad. Había en sus espléndidos ojos una sonrisa de respetuosa devoción, en la que la muchacha percibía una belleza casi solemne. Evocaba al galán de un poema. Su conversación, sin embargo, no era particularmente caballeresca, sino liviana, sencilla y cordial. Adoptó una actitud práctica,
y le hizo a Catherine muchas preguntas personales. Cuáles eran sus preferencias, si le gustaba esto y lo otro, y cuáles sus costumbres. Con aquella deliciosa sonrisa parecía decirle: «Cuéntemelo todo, hágame un boceto». Catherine tenía muy poco que contar y carecía de talento para el dibujo, pero antes de que el señor Townsend se hubiera marchado, le había confiado su secreta pasión por el teatro, escasamente satisfecha, y su afición por la música operística, en especial la de Bellini y Donizetti. Téngase en cuenta como circunstancia atenuante que la primitiva muchacha sostenía tales opiniones en una época de oscuridad general, que rara vez tenía ocasión de escuchar salvo en un órgano de mano. Confesó que no era muy aficionada a la literatura. Morris Townsend convino con ella en que los libros eran cosas tediosas, solo que, así lo expresó, había que leer muchos antes de darse cuenta. Había estado en lugares sobre los que se habían escrito innumerables libros, y en nada se parecían a las descripciones que de ellos se ofrecían. Ver con los propios ojos, eso era lo importante. Él siempre procuraba ver con sus propios ojos. Había visto a los principales actores, había estado en los mejores teatros de Londres y París, pero los actores eran siempre iguales a los escritores. Todos exageraban. A él le gustaba la naturalidad. Guardó silencio de pronto, mirando a Catherine con aquella sonrisa. «Por eso me gusta usted, por su naturalidad. Le ruego que me disculpe», añadió. «Como ve, yo también soy natural». Y antes de que Catherine pudiese decidir si lo disculpaba o no, más tarde, cuando tuvo tiempo de pensarlo, concluyó que sí, el señor Townsend se puso a hablar de música y aseguró que era el mayor de los placeres de la vida. Había tenido la oportunidad de escuchar a todos los grandes cantantes en París y en Londres, a Pasta, a Rubini y a Lablache, y después de esta experiencia uno estaba en condiciones de afirmar que entendía de canto. «Yo canto un poco», dijo. «Algún día se lo demostraré. Hoy no, en cualquier otro momento». Y se levantó con intención de marcharse. Omitió decir por descuido que cantaría para ella si ella tocaba para él. Se acordó luego cuando salió a la calle, pero bien pudo haberse ahorrado sus reparos, porque Catherine no se percató del lapsus. Solo pensaba en lo maravilloso que había sonado ese cualquier otro momento, como una puerta abierta en el futuro. Razón de más, pese a lo avergonzada y lo incómoda que se sentía, para decirle a su padre que el señor Townsend había vuelto. Lo anunció con brusquedad, casi con violencia, en cuanto lo vio entrar en casa. Dicho lo cual, era su deber, se apresuró a retirarse. Pero no se dio prisa suficiente. Su padre la llamó cuando llegaba a la puerta. «Dime, querida, ¿te ha pedido hoy en matrimonio?», preguntó. Esa era precisamente la pregunta que Catherine más temía, y no había preparado una respuesta. Claro es que habría podido tomárselo a broma, pues a buen seguro tal era la intención de su padre, como también su negativa podría haber sido un poco más contundente, un poco más seca, para que de ese modo el doctor acaso no volviera a preguntar. A Catherine no le gustó, se sintió herida, pero no sabía ser seca. Se quedó un momento en silencio con la mano en el pomo de la puerta. Miró a su satírico padre y soltó una leve carcajada. Decididamente, pensó el doctor, mi hija no es lista. No había terminado de hacer esta reflexión cuando a Catherine se le ocurrió una idea. Resolvió en la medida de lo posible tomárselo a chanza. «Quizá me lo pida la próxima vez», respondió, repitiendo la carcajada, y se escabulló sin más tardanza. El doctor no se movió. No sabía si su hija hablaba en serio. Catherine fue derecha a su habitación, y al llegar cayó en la cuenta de que podría haber dicho otra cosa, de que podría haber dado una respuesta mejor. Casi le entraron ganas de que su padre le hiciese la misma pregunta para poder contestar. «Sí, el señor Morris Townsend me ha pedido en matrimonio, y yo lo he rechazado». Su padre, de todos modos, empezó a indagar en otros ambientes. Pensó, como es natural, que debía informarse debidamente sobre aquel apuesto joven que había tomado la costumbre de frecuentar su casa cuando le venía en gana. Se dirigió a su hermana mayor, la señora Almond. No fue a verla expresamente, pues no tenía tanta urgencia,
pero sí le envió una nota como primera providencia. Él nunca se apresuraba, nunca se impacientaba ni se ponía nervioso. Tomaba notas de todo y las consultaba con regularidad. A su debido tiempo, la información de la señora Almond sobre Morris Townsend se incorporó a su colección de notas. Lavinia ya ha venido a preguntarme, dijo la señora Almond. Está muy ilusionada. No lo entiendo. A fin de cuentas, no es en ella en quien el joven ha puesto sus miras. Lavinia es muy particular. Querida mía, respondió el doctor, no creas que en los 12 años que lleva viviendo conmigo he pasado por alto ese detalle. Es muy rebuscada, señaló la señora Almond, que siempre aprovechaba la ocasión de comentar con su hermano las rarezas de la señora Penniman. Me pidió que no te contase que había venido a interesarse por el señor Townsend, pero naturalmente me negué. Siempre anda con secretos. Y al mismo tiempo, a veces no hay nadie que diga las cosas con mayor crudeza. Es como un faro que alterna la oscuridad más absoluta con un brillo cegador. Pero, ¿qué le dijiste? Se interesó el doctor. Lo mismo que a ti, que no sé mucho de él. Seguro que la desilusionaste mucho. Lo habría preferido culpable de un crimen pasional. En todo caso, debemos informarnos. Me han dicho que nuestro caballero es primo del muchachito a quien estás a punto de confiar el futuro de tu hija. Arthur no es ningún muchachito. Es un hombre viejísimo. Ni tú ni yo llegaremos nunca a ser tan viejos como él. Es primo lejano del protegido de Lavinia. Llevan el mismo apellido, pero según tengo entendido hay Townsends y Townsends. Eso me ha dicho la madre de Arthur. Me habló de distintas ramas de la familia. Las nuevas, las antiguas, las inferiores, como si fueran una casa real. Arthur, al parecer, pertenece a la rama reinante, mientras que el pobre joven de Lavinia no. Por lo demás, la madre de Arthur sabe muy poco de él. Solo le han llegado vagos rumores de que el joven ha cometido algunas locuras, aunque conozco un poco a su hermana y es una mujer muy agradable. Se apellida Montgomery y es una viuda con una pequeña casa y 5 hijos. Vive en la Segunda Avenida. ¿Y qué dice de nuestro caballero la señora Montgomery? Que tiene talentos con los que podría destacar. Pero es holgazán, ¿verdad? Ella no ha dicho eso. Por orgullo familiar, sentenció el doctor. ¿Qué profesión tiene el joven? No tiene ninguna. Está buscando algo. Creo que estuvo en la Marina hace algún tiempo. ¿Hace algún tiempo? ¿Cuántos años tiene? Yo diría que más de 30. Debió de enrolarse muy joven. Creo que Arthur me contó que había heredado una pequeña propiedad. Esa quizá fuera la causa por la que dejó la Marina y se lo gastó todo en unos años. Se fue a recorrer mundo, a vivir en el extranjero y a divertirse. Al parecer fue una especie de experimento, una teoría que tenía. Ha vuelto recientemente con la intención, según le ha dicho Arthur, de empezar una vida en serio. Entonces, sus intenciones con Catherine son serias. No entiendo por qué te muestras tan ridículo. Creo que nunca has sido justo con Catherine. Recuerda que tiene expectativas de recibir $35,000 al año. El doctor miró a su hermana unos segundos. Al menos tú la aprecias, respondió luego con un leve matiz de amargura. La señora Almond se sonrojó. No digo que sea su única virtud, solo digo que es importante. Muchos jóvenes lo ven así y me parece que tú nunca le has dado la importancia que merece. Siempre has insinuado que no llegaría a casarse. Mis insinuaciones son tan inocentes como las tuyas, Elizabeth. ¿Cuántos pretendientes ha tenido Catherine a pesar de sus expectativas? ¿Cuándo se han interesado a alguien por ella? No digo que no pueda llegar a casarse, pero no tiene el menor atractivo. ¿Por qué si no estaría Lavinia tan ilusionada con la idea de que hay un pretendiente en casa? Es la primera vez y Lavinia, que tiene un carácter sensible y compasivo, no está acostumbrada. Eso le afecta a la imaginación. Tengo que reconocer que me ha sorprendido que los jóvenes neoyorquinos sean tan poco calculadores. Prefieren a las muchachas bonitas, a las muchachas alegres, como las tuyas. Catherine no es ni bonita ni alegre.
Catherine vale mucho. Tiene su propio estilo y eso ya es más de lo que puede decirse de mi pobre Marian, que no tiene estilo alguno, respondió la señora Almond. Si ha recibido tan pocas atenciones es porque a todos los jóvenes les parece mayor. Es muy alta y viste con mucho lujo. Yo creo que los intimida. Parece como si ya hubiese estado casada, y ya sabes que a ellos no les gustan las mujeres casadas. Y si nuestros jóvenes te parecen poco calculadores, continuó la hermana del doctor, es porque generalmente se casan muy pronto, antes de los 25, a la edad de la inocencia y la sinceridad, cuando todavía no saben ser interesados. Te aseguro que, si esperasen un poco, Catherine les parecería mejor partido. Por puro cálculo. Muchas gracias, dijo el doctor. Espera a que aparezca un hombre inteligente que haya cumplido los 40 y verás cómo se muestra encantado con Catherine, insistió la señora Almond. En ese caso, el señor Townsend no tiene la edad suficiente. Sus intenciones podrían ser puras. Es muy posible que lo sean. Lamentaría mucho presuponer lo contrario. Lavinia está segura de que es así, y tratándose de un joven tan atractivo, deberías concederle el beneficio de la duda. El doctor Slopa reflexionó unos instantes. ¿Cuáles son sus medios de subsistencia? No tengo la menor idea. Como ya te he dicho, vive con su hermana. Una viuda con 5 hijos. ¿Quieres decir que vive a su costa? La señora Almond se puso en pie con cierta impaciencia. ¿No sería mejor que hablases directamente con la señora Montgomery? Es posible que lo haga, asintió el doctor. ¿Has dicho que vive en la Segunda Avenida? Tomó nota de la Segunda Avenida. Capítulo 7. De ninguna manera el doctor tenía la certeza de que esto fuera lo más indicado, y lo cierto es que la situación ante todo le divertía. Ni mucho menos se hallaba en un estado de tensión o de vigilancia ante las perspectivas de Catherine. Incluso se protegía del ridículo que podría asociarse al espectáculo de una casa puesta patas arriba por el hecho de que su hija y heredera recibiese una atención sin precedentes en los anales de la familia. Y aún llegó al extremo de hacerse ilusiones, de disfrutar del drama, si drama era, en el que la señora Pennyman ambicionaba darle al señor Townsend el papel de héroe. No tenía, por el momento, ninguna intención de intervenir en el desenlace. Estaba dispuesto, tal como había sugerido Elizabeth, a conceder al joven el beneficio de la duda. No había ningún peligro en proceder de este modo, pues Catherine, a sus 22 años, era a fin de cuentas una flor en su plenitud, y solo una enérgica sacudida podría desprenderla de su tallo. Que Morris Townsend fuese pobre no era forzosamente un motivo para rechazarlo. El doctor Slopa nunca había concluido que su hija tuviera que casarse con un hombre rico. La fortuna que heredaría la joven le parecía provisión suficiente para 2 personas juiciosas, y si un mozo sin un céntimo, pero con buenas referencias, aspirase a entrar en la lista, el doctor lo juzgaría por sus méritos personales. Había otras cosas al margen del dinero. Se le hacía muy vulgar apresurarse a atribuir a las personas motivos espurios, toda vez que su puerta no había sufrido hasta el momento el asedio de los cazadores de fortunas. Y por último tenía una enorme curiosidad por ver si Catherine de verdad podía ser amada por su valía moral. Sonrió al recordar que el pobre señor Townsend solo había visitado la casa en 2 ocasiones y le pidió a su hermana que la próxima vez que fuese por allí lo invitara a cenar. El joven no tardó en presentarse y la señora Pennyman ejecutó su misión con sumo placer. Con la misma amabilidad aceptó la invitación Morris Townsend y la cena se celebró unos días más tarde. El doctor pensó con buen criterio que no debían recibir al pretendiente en solitario, pues tal cosa podría tomarse por señal demasiado alentadora. Se hizo extensiva la invitación a otras 2 o 3 personas, por más que el señor Townsend, sin hacerlo ostensible, fuese la verdadera razón del encuentro. Hay fundadas razones para suponer que el joven deseaba causar una buena impresión, y si no llegó a conseguirlo no fue por falta de inteligencia y de empeño. El doctor habló muy poco con él durante la cena, aunque lo observaba con mucha atención, y cuando las damas se retiraron, le acercó el vino y le formuló algunas preguntas. Morris no necesitaba acicates y halló sobrados estímulos en la excelente calidad del Burdeos.
El vino de su anfitrión era admirable, y conviene que sepa el lector que, mientras Morris lo saboreaba, reflexionó que una bodega provista de buenos licores, era indudable que en aquella casa la había, se encontraba entre los principales atractivos que podía tener un suegro. El doctor se percató de que el joven sabía apreciarlo y comprendió que no era un hombre común. «Tiene capacidad», concluyó el padre de Catherine. «Decididamente tiene capacidad y una buena cabeza, si se decide a utilizarla, y una planta magnífica, exactamente la que complace a las damas. Pero no me gusta». De cualquier modo, se guardó para sí estos pensamientos y conversó con sus invitados sobre tierras lejanas, en punto a lo cual Morris le ofreció más información de la que podía digerir, según expresó el doctor para sus adentros. Austin Sloper había viajado muy poco y se permitía la libertad de no creer todo lo que relataba su locuaz invitado. Se jactaba de ser un buen fisonomista y, mientras el pretendiente se expresaba con natural seguridad, saboreaba su cigarro y volvía a llenar su copa. El doctor no apartaba sus ojos tranquilos de aquel rostro, inteligente y expresivo. «Tiene el aplomo del mismísimo diablo», resolvió el anfitrión. «Creo que nunca he visto a nadie con tanta presencia de ánimo. Y su inventiva es sensacional. Es muy astuto. En mis tiempos no eran tan astutos. ¿Y he dicho ya que tiene una buena cabeza? Ya lo creo que sí. Y eso después de una botella de Madeira y botella y media de Burdeos». Después de la cena, Morris Townsend se acercó a Catherine, que estaba junto a la chimenea con su vestido de satén rojo. «No le gusto ni un pelo», dijo. «¿A quién?», preguntó Catherine. «A su padre. Un hombre formidable». «No sé por qué dice eso», respondió Catherine ruborizándose. «Lo noto, soy muy intuitivo. Es posible que se equivoque». «¿Eso cree? Pregúntele y verá». «Prefiero no preguntar nada, si existe el riesgo de que responda lo que usted se figura». Morris la miró con gesto triste y burlón. «¿No le agradaría contradecirle?» «Jamás le contradigo», dijo Catherine. «Toleraría que se me insultara sin despegar los labios en mi defensa. Mi padre jamás haría una cosa así. No lo conoce a usted lo suficiente». Morris Townsend soltó una sonora carcajada y Catherine volvió a sonrojarse. «No tengo intención de hablarle de usted», insistió, tratando de eludir su confusión. «Eso está muy bien, pero no es precisamente lo que me hubiera gustado que usted dijera. Me habría gustado más que dijese: ¿qué importancia tiene que mi padre no tenga una buena opinión de usted?» «Es que sí la tendría. Yo no puedo decir eso», exclamó la muchacha. Morris la observó unos instantes con una leve sonrisa, y si el doctor lo hubiese mirado en ese momento, habría detectado un destello de sutil impaciencia en la afable suavidad de su mirada. Sin embargo, no hubo ninguna impaciencia en su réplica, ninguna en absoluto, a no ser por el pequeño suspiro de súplica con el que la acompañó. «Muy bien, en este caso no debo renunciar a la esperanza de que su padre cambie de opinión». Se expresó con mayor franqueza ante la señora Penniman en el curso de la velada, pero antes interpretó 2 o 3 canciones ante la tímida petición de Catherine. No con la vana ilusión de granjearse así la simpatía de su padre. Tenía una voz de tenor dulce y clara, y cuando terminó su actuación todo el mundo se permitió elogiarla. Todos, claro está, menos Catherine, que guardó un profundo silencio. La señora Penniman declaró que tenía una manera de cantar muy artística, y el doctor Sloper la calificó de muy sugestiva, verdaderamente muy sugestiva. Lo dijo en voz alta y clara, aunque con cierta aspereza. «No le gusto», dijo Morris Townsend, dirigiéndose a la señora Penniman como antes se había dirigido a su sobrina. «No le gusto nada». A diferencia de Catherine, la señora Penniman no pidió explicaciones. Se limitó a sonreír con dulzura, como si lo entendiera todo, y a diferencia de Catherine, no intentó llevarle la contraria. «¿Y eso qué más da, por favor?», murmuró en voz baja. «Vaya, usted sí que sabe responder», dijo Morris con gran satisfacción de la señora Penniman, que presumía de conocer siempre la palabra perfecta. En su siguiente encuentro con su hermana Elizabeth, el doctor le contó que había conocido al protegido de Lavinia. Físicamente es un joven de extraordinarias dotes,
Para un anatomista como yo, es un verdadero placer contemplar una estructura tan perfecta. Claro, que si todo el mundo fuese como él, supongo que no habría necesidad de médicos. ¿Es que cuando miras a la gente solo te fijas en sus huesos?, preguntó la señora Almond. ¿Qué piensas de él como padre? ¿Como padre? Gracias a Dios no soy su padre. No, pero eres el padre de Catherine. Lavinia me ha dicho que la chica está enamorada. Pues tendrá que olvidarse. Ese hombre no es un caballero. Ten cuidado. Recuerda que pertenece a una rama de la familia Townsend. No es lo que yo llamo un caballero. No tiene el espíritu de un caballero. Su atractivo es formidable, pero es un hombre vulgar. Me bastó un minuto para darme cuenta. Se comporta ya con demasiada familiaridad, y yo detesto la familiaridad. No es más que un petimetre convincente. Es una gran ventaja saber tomar decisiones rápidas, observó la señora Almond. Yo no tomo decisiones rápidas. Lo que te digo es el resultado de 30 años de observación. Para ser capaz de formular un juicio así en una sola noche, he tenido que dedicar toda una vida al estudio. Es muy posible que tengas razón, pero es Catherine quien tiene que verlo. Pues le regalaré unos anteojos, sentenció el doctor. Capítulo 8. De ser cierto que Catherine estaba enamorada, se conducía con una discreción en verdad admirable. No obstante, el doctor bien sabía que tal discreción podía significar muchas cosas. Catherine le había dicho a Morris Townsend que no pronunciaría su nombre en presencia de su padre, y no veía razón alguna para retirar su voto de prudencia. Solo por cortesía social podía regresar Townsend a Washington Square después de aquella cena, y fue natural que, tras el amable trato recibido en esta ocasión, continuara frecuentando la casa. Disponía de tiempo libre en abundancia, y en el Nueva York de hace 30 años, un joven ocioso tenía buenos motivos para agradecer todo cuando le permitiera olvidarse de sí mismo. Catherine no informó a su padre de estas visitas, pese a que pronto se convirtieron en lo más importante y absorbente de su vida. Estaba feliz. No sabía por el momento en qué iría a parar todo aquello, pero el presente había cobrado de pronto una fuerza y una solemnidad inesperadas. Si alguien le hubiese dicho que estaba enamorada, se habría sorprendido bastante, pues tenía la idea de que el amor era una pasión devoradora y exigente, y en esos días, en cambio, su corazón rebosaba abnegación y sacrificio. En cuanto Morris Townsend salía de su casa, la imaginación de Catherine se volcaba con todas sus fuerzas en la próxima visita del muchacho, y si en ese instante alguien le hubiese dicho que no regresaría hasta pasado un año, incluso que no regresaría nunca, no habría protestado ni se habría rebelado, sino que habría aceptado humildemente la sentencia y buscado consuelo en la evocación de las horas transcurridas en su compañía. Las palabras que él había pronunciado, su voz, sus pasos, la expresión de su rostro. El amor reclama ciertas cosas como derecho legítimo, pero Catherine no tenía sentido alguno de sus derechos. Solo tenía conciencia de los inmensos e inesperados favores que recibía. Ni siquiera se permitió dar voz a su gratitud, pues se le antojaba impúdico hacer ostentación de su secreto. El doctor Slopa sospechaba de las visitas de Morris Townsend y reparaba en la actitud reservada de su hija. Ella parecía pedir perdón. Lo miraba en silencio a todas horas, como dando a entender que callaba por temor a despertar su irritación. La muda elocuencia de la pobre muchacha irritaba a su padre mucho más que cualquier cosa, y en más de una ocasión se sorprendió murmurando que era una terrible desgracia que su hija única fuese tan simplona. Sus murmuraciones, en todo caso, eran inaudibles, y por espacio de algún tiempo no dijo nada a nadie. Le habría gustado saber con qué frecuencia exactamente visitaba su casa el joven Townsend, pero se había prometido no hacer preguntas a su hija. No decir nada que pudiese inducirla a creer que la vigilaba. El doctor tenía en alto concepto conducirse como un hombre justo. Deseaba dar a su hija libertad y solo interfería en caso de peligro inminente. No era su costumbre obtener información por procedimientos indirectos, y ni por un instante se le pasó por la cabeza interrogar al servicio.
En cuanto a su hermana, detestaba hablar con ella del asunto. Le sacaba de quicio su ridículo romanticismo. Sin embargo, no le quedó más remedio. Las convicciones de la señora Penniman sobre las relaciones entre su sobrina y el joven Townsend, que salvaban las apariencias con el pretexto de que eran visitas dirigidas a ambas damas, habían entrado en una fase más madura y más fértil. No había el menor asomo de crudeza en el tratamiento que la señora Penniman otorgaba a la situación, pues se había vuelto tan reservada como la propia Catherine. Saboreaba las mieles del ocultamiento y se decantó por seguir la senda del misterio. Le encantaría poder demostrar que es perseguida, reflexionó el doctor, y cuando por fin se decidió a interrogarla, estaba seguro de que ella se las ingeniaría para encontrar en sus palabras una justificación a esta creencia. «Ten la bondad de ponerme al corriente de lo que está pasando en la casa», le dijo en un tono que, dadas las circunstancias, a él mismo le pareció cordial. «¿Lo que está pasando, Austin?», se extrañó la señora Penniman. «Te aseguro que no lo sé. Creo que anoche la gata gris tuvo gatitos». «¿A su edad?», ironizó el doctor. «La idea es sorprendente, casi espeluznante. Asegúrate de que los ahogan a todos. Pero dime, ¿qué más ha pasado?» «¡Ay, pobres gatitos!», exclamó su hermana. «Por nada del mundo los ahogaría». El doctor saboreó su cigarro en silencio. «Esa compasión por los gatitos», señaló después, «te viene de un rasgo felino de tu propia personalidad. Los gatos son muy elegantes y muy limpios», asintió la señora Penniman con una sonrisa. «Y muy furtivos. Tú eres la encarnación tanto de la elegancia como de la pulcritud, pero careces de franqueza». «Desde luego que no es tu caso, mi querido hermano». «No pretendo ser elegante, aunque sí procuro ser pulcro. ¿Por qué no me has dicho que el señor Morris Townsend viene a esta casa 4 veces a la semana?» La señora Penniman enarcó las cejas. «¿4 veces a la semana? Si no son 4, serán 3 o 5. Paso todo el día fuera y no veo nada. Pero cuando ocurren cosas así, debes tenerme al corriente». Con las cejas todavía enarcadas, su hermana reflexionó profundamente. «Querido Austin», dijo por fin, «soy incapaz de delatar una confidencia. Antes prefiero sufrir lo que sea necesario». «No temas, no sufrirás. ¿A qué confidencia te refieres? ¿Te ha exigido Catherine un voto de secreto eterno?» «De ninguna manera. Catherine no me ha contado todo lo que podría contar. No se ha confiado a mí». «Entonces, ¿es el joven quien te ha convertido en su confidente?» «Permíteme decirte que es muy indiscreto de tu parte establecer alianzas secretas con jóvenes caballeros, quién sabe a dónde podrían llevarte». «No entiendo por qué llamas a eso alianza. Me interesa mucho el señor Townsend, no lo oculto, pero no hay nada más». «Tal como están las cosas, eso ya es más que suficiente. ¿A qué viene tanto interés por el señor Townsend?» «Pues», caviló la señora Penniman, «a que es un hombre muy interesante». El doctor tuvo que recurrir a su paciencia. «¿Y qué le hace tan interesante? ¿Su atractivo?» «Sus desgracias, Austin». «¿Ha sufrido alguna desgracia? Eso, desde luego, siempre es interesante. ¿Gozas de libertad para revelar alguna de estas desgracias?» «No creo que a él le gustase», respondió Lavinia. «Me ha contado muchas cosas de su vida. En realidad me ha contado todo. Sin embargo, no creo que deba contarlas yo. Él también te las contaría a ti, no me cabe duda, si te viera dispuesto a escucharle con más amabilidad. Con amabilidad se consigue cualquier cosa de ese joven». Austin Sloper no pudo contener la carcajada. «En este caso le pediré con mucha amabilidad que deje en paz a Catherine». «Bueno», dijo la señora Penniman, apuntando a su hermano con el índice y disparando al tiempo el dedo meñique. «¿Es posible que Catherine le haya dicho algo más amable?» «¿Que lo ama? ¿Te refieres a eso?» La señora Penniman bajó la vista. «Ya te he dicho, Austin, que no se ha confiado a mí. Pero supongo que tú tendrás una opinión, de todos modos. Eso es lo que quiero saber, aunque también te advierto de que no la consideraré concluyente». La mirada de la señora Penniman seguía pendiente de la alfombra. Cuando la alzó, pasados unos momentos, su hermano la encontró muy elocuente. «Creo que Catherine está muy feliz.
Es cuanto puedo decir. ¿Townsend quiere casarse con ella? ¿Es eso lo que me estás diciendo? ¿Está muy interesado en ella? ¿Tan atractiva la encuentra? Catherine es una muchacha encantadora, Austin, y el señor Townsend ha tenido la inteligencia de descubrirlo. Con un poco de ayuda de tu parte, supongo. Mi querida Lavinia, eres admirable. Eso mismo dice el señor Townsend, observó ella sonriendo. ¿Crees que es sincero?, preguntó su hermano. Al decir eso, no, de eso no me cabe duda. Sincero en su admiración por Catherine. Completamente sincero. Ha hecho comentarios sumamente elogiosos y agradables sobre ella. También te los haría a ti si te viera dispuesto a escucharle con amabilidad. No me veo capaz de tal cosa. Ese caballero parece necesitar grandes dosis de amabilidad. Es un hombre comprensivo y sensible, explicó la señora Penniman. El doctor volvió a fumar en silencio. ¿Y estas cualidades tan delicadas han sobrevivido a todas sus vicisitudes? Tantas maravillas y no me hablas de sus desgracias. Es una larga historia, dijo su hermana, y la tengo por una confidencia sagrada. Aunque supongo que puedo decirte sin objeciones que ha cometido locuras, lo ha confesado con franqueza, pero ha pagado por ellas. Y esa es la razón de que se haya empobrecido. No únicamente en lo económico, está muy solo en el mundo. Entonces, ¿se ha portado tan mal que sus amigos lo han abandonado? Ha tenido amigos falsos que le han engañado y traicionado. Pero tiene algunos buenos, tiene una hermana entregada y media docena de sobrinos. La señora Penniman guardó silencio un minuto. Sus sobrinos son pequeños y su hermana no es una persona muy simpática. Espero que no se haya permitido ofenderla, porque tengo entendido que vive a su costa. ¿Que vive a su costa? Vive con ella y no hace nada por ganarse la vida. Viene a ser lo mismo. Está buscando trabajo con mucho afán, dijo la señora Penniman. Confía en encontrarlo en cualquier momento. De eso se trata. Lo está buscando aquí, en nuestro salón. El puesto de marido de una mujer sin carácter y con una fortuna que le viene de perlas. Lavinia era una mujer amabilísima, pero esta vez dio muestras de haberse enfadado. Se levantó con mucho brío y miró fijamente a su hermano unos instantes. Mi querido Austin, señaló, si tienes a Catherine por una mujer de tan poco carácter, no podrías estar más equivocado. Y con esto se retiró majestuosamente. Fin de la primera parte. Washington Square. Leído por Paco Bernal. Este audiolibro es una producción de Viena Directo. www.vienadirecto.com